Buenos días, mi nombre es Viviana Geraldine Garay Parra y en este video voy a hacer una presentación acerca de la norma técnica colombiana NTC 1476. Bueno, empecemos. Bueno, las recomendaciones incluidas en esta norma están destinadas a asegurar la práctica consistente entre un organismo indizador o entre diferentes organismos, por ejemplo, miembros de una red. Bueno, todo lo que nos va a mostrar esta regla se hace para que las prácticas de índices, de normalización de términos que tengan las organizaciones, se lleven como debe ser, ¿sí? De una manera ordenada y fácil de comprender. Bueno, en esta norma se refiere principalmente a aquellas relaciones a priori que pueden ser representadas en un tesauro cuando las mismas, en efecto, agregan una segunda dimensión a un lenguaje de indización. Esto quiere decir que muestra las relaciones entre los conceptos que pueden haber en un tesauro y en la indización de términos que pueda tener determinada organización. Bueno, en la norma muestra un control de vocabulario, el cual es muy importante para realizar un tesauro o un listado normalizado de términos en alguna organización. Entonces dice, a diferencia de los términos de un diccionario que pueden estar acompañados de un número de identificaciones diferentes que reflejan el uso común, cada término de un tesauro generalmente está restringido al único significado que satisface más efectivamente las necesidades de un sistema de indiciación. Esto quiere decir que en un tesauro o en el propósito principal de ser una lista normalizada con una norma como esta es que no se da muchas definiciones a un mismo término, a una misma palabra, como en un diccionario, sino que se da una única definición. Eso significa solo una cosa y por eso se dice normalizado, porque tiene que ser solo eso para que siempre se encuentre de esa manera y en un caso dado de búsqueda de información sea más fácil recuperar. Bueno, cuando el mismo concepto puede ser expresado por dos o más sinónimos, se selecciona uno de estos como término preferido que luego se usa en la indización. Se debe hacer referencia al término preferido desde cualquier sinónimo que también podría funcionar como punto de acceso del usuario. Esto quiere decir que cuando hay términos con varios sinónimos o varios antónimos, se prefiere que se hagan referencias a esos sinónimos o a esos antónimos en un véase también, porque puede que las personas, los usuarios, no busquen ese concepto, esa palabra puntualmente, sino otra que se acerca o que puede ser un contrario, pero quiere buscar esa palabra. Entonces, la indización ayuda a eso, y la normalización de términos se hace para eso, para que los términos se relacionen y sea más fácil para el usuario el acceso a la información y para la misma unidad de información. Bueno, generalidades. Los conceptos representados por términos de indización pertenecen a categorías generales tales como entidades concretas. Esos son conceptos de cosas tan tangibles, entidades abstractas que son cosas que existen, que uno sabe que están, que hay estudios de que existen, pero que no se ven, cosas cotidianas como los sentimientos o la luz y cosas físicas.
Bueno, también están las entidades individuales expresadas como sustantivos propios, que son los nombres de organizaciones, de países, de personas puntuales, son los nombres propios de una entidad. Bueno, formas de los términos. Los términos pueden ser sustantivos y frases sustantivadas, o sea, nombres. También pueden ser adjetivos, cualidades, adverbios, tales como alto, eh, entre, etcétera, verbos, acciones y abreviaturas, siglas y acrónimos que se usan usualmente para nombres corporativos o para nombres de alguna cosa. Elección de formas singulares y plurales. Bueno, puede haber cierta duda en si poner una palabra en plural o el singular. Eh, la, el propósito es que dependiendo del término del que se trate, se determine el plural o singular para que el tratamiento sea mejor. Eso es algo independiente, ya sabemos que esta regla, esta norma técnica colombiana, es solo una ayuda, una pauta, no tiene que seguirse al pie de la letra, y en la misma regla dice que es criterio de la organización que esté haciendo el listado o el tesauro normalizado, si pone plurales o singulares, y pues también es bueno que cada organización tenga su propio reglamento en el que diga en qué casos se usan plurales, en qué casos singulares, o si solo plurales, solo singulares, por qué, para tener siempre una línea que seguir y que sea muy efectiva la indización. Homógrafos y polisemias. Bueno, los homógrafos o polisemias, también llamados por términos genéricos homónimos, son palabras con la misma ortografía pero con distinto significado. Esto puede generar problemas a la hora de buscar cierta palabra, pero que cuando no se sabe que tiene varios significados, puede significar varias cosas, porque se escribe igual, pero se ignora que tiene otra definición. Entonces se busca una palabra y se puede encontrar otra cosa. Entonces, la manera de arreglar este problema sería poner en cada palabra que tenga homógrafos o polisemias u homónimos una referencia a la palabra, al otro significado, a los diferentes significados que tenga. Y puede ponerse también como una señal o un indicarse en qué área de conocimiento es que se conoce de ese significado. Bueno, términos compuestos. Los temas complejos deben expresarse mediante combinaciones de términos separados, los cuales pueden ser asignados como claves independientes de búsqueda en un sistema postcoordinado o pueden funcionar como componentes de entrada de índices precoordinados. Bueno, en los términos compuestos se pueden colocar en un tesauro, en un sistema de indización, pero entonces hay que tener en cuenta que si se separan los términos, debe hacerse como una referencia a ese término compuesto que también puede significar. Y en caso de que estén unidos, tiene que explicarse las relaciones entre esas palabras. Y así facilita la búsqueda de información. Bueno, términos que deben conservarse en su forma compuesta.
Esto trata de los términos que no deben separarse. Ya vimos en la diapositiva anterior que pueden separarse algunos términos cuando no varía, no hay ambigüedad en la separación, que yo pueda separar dos palabras y refiera la una a la otra y llegue al mismo significado que quiero encontrar o que el usuario quiere encontrar. Pero hay veces en las que cuando se separan los conceptos pierden el sentido. Entonces el objetivo de que no se separen es ese, que no pierdan el sentido. Entonces el término compuesto es tan familiar a su uso corriente o en el campo cubierto por el tesauro que al expresarlo con elementos separados se varía y afecta su comprensión. Esto quiere decir que los conceptos se encuentran siempre unidos. La gente los conoce así, en la unidad de información o indizadora se conoce así. Entonces, lo mejor es tener en cuenta el contexto, la comunidad, la población, la forma en que se expresan, en que adquieren la información y en que la buscan para así separar o juntar los conceptos. Si se conoce más un concepto de dos palabras que las dos palabras por separados como ese que queremos encontrar, entonces se deja mejor pegados. Si no hay problema, se puede encontrar de ambas formas, pues se separan. La división otra razón por la que los términos pueden conservarse en su forma compuesta es que la división sintáctica produciría una pérdida de significado de ambigüedad, como ya lo expliqué anteriormente. Bueno, también existen términos que deben ser divididos semánticamente. Entonces dice, se puede separar los términos cuando al momento de la separación el significado no varía el concepto. Entonces hay términos que quizá no son muy técnicos y que deben cambiarse, o sea, es mejor cambiarlos que dejarlos unidos porque dañan la estructura del tesauro o de la indización que se está haciendo. Bueno, relaciones básicas en un tesauro. Un tesauro debe presentar y dividir claramente las relaciones básicas que unen los términos del mismo. Se presentan dos tipos diferentes de relaciones. Relaciones entre conceptos individuales y relaciones entre categorías, subcategorías, etc. Entonces esto quiere decir que hay dos formas en que se relacionan, en que se pueden relacionar los conceptos dentro de un tesauro. La primera es entre conceptos individuales, cuando hay dos grandes conceptos y tienen una relación alguna. Puede ocurrir también con las palabras que son conceptos que juntas forman un concepto. Eso es una relación. Pero entonces también individualmente significa un concepto cada una y puede buscarse de manera aparte. Otras relaciones entre categorías, subcategorías, etc. Esto es cuando se tiene un concepto grande y de él se derivan otras palabras, otros conceptos que también pueden ser buscados a partir de el concepto grande. O cuando se buscan los pequeños, categorías, subcategorías, y nos lleva a ese grande, al concepto más grande que los encierra. Bueno, hay otra relación de equivalencia. En esta relación entre términos preferidos y no preferidos, dos o más términos se consideran a los fines de indización como referentes del mismo concepto. Esto quiere decir que los términos, ya sean los que se prefieren, los que agrupan otros sinónimos
y antónimos, como los que no, ya sean esos sinónimos, esos antónimos, que nos llevan a otros conceptos. Ya vimos anteriormente un concepto pequeño a uno más grande. Pero si se busca el pequeño debe haber una referencia al grande, y si se busca el grande debe haber una referencia al pequeño. La relación de equivalencia. Ok. La relación jerárquica. Esta relación básica principalmente distingue un tesauro sistemático de una lista de términos no estructurada, por ejemplo un glosario o un diccionario. Esto quiere decir que en un diccionario se encuentran, o en un glosario, los términos se encuentran alfabéticamente, sin importar si los que empiezan por A, de ahí se derivan los que empiezan por B. No, si empezó por A en A, en B, etc. Pero en un tesauro o en una lista de términos normalizados, el objeto es que se pongan los conceptos y de ellos se deriven los que ese concepto contiene. ¿Sí? Se va desde lo más grande a lo más pequeño. Relación asociativa. Cubre las relaciones entre pares de términos que no son miembros de un conjunto de equivalencia ni que pueden ser organizados en una jerarquía donde un término se subordina a otro. Bueno, esto es cuando yo creo que es cuando, por ejemplo, en los homónimos, que son palabras iguales pero con diferentes significados, son dos conceptos que se podría decir que son diferentes, pero sin embargo el uno llevaría al otro porque se escriben de la misma manera. Y así con palabras que tengan más o menos el mismo significado, etcétera. Bueno, existe una presentación gráfica para las relaciones entre conceptos. Entonces, en este tipo de presentación, los términos de indización y sus interrelaciones están dispuestos a una figura bidimensional que permite al indizador o al usuario asociar una serie de términos interrelacionados. Esto nos ayuda, las presentaciones gráficas, a ver las relaciones de una manera más sencilla, las relaciones entre los conceptos, y así una forma más nos daría como una idea más fácil de agrupar los conceptos y asimismo de plasmarlos ya directamente en el tesauro que va a ver el usuario y que nosotros somos quienes vamos a usar, o la organización que lo vaya a usar. Eso es todo, una pequeña introducción a la ISO, a la NTC, perdón, gracias.